Hola y bienvenidos de nuevo a este video tutorial. En el anterior vídeo hemos visto cómo se instala y se configura Engine para crear un servidor de páginas web. Ahora vamos a ver sencillamente cómo se hace una página web. Lo vamos a hacer un poco rápido, ya que es una forma muy similar a cómo trabaja el Apache Server. Bueno, comentar que he abierto aquí el Windows XP o cualquier otra máquina. Podéis hacerlo con la máquina anfitriona o con cualquier otro sistema. Y el Debian Server donde hemos instalado el Engine Server. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir al directorio, el barra 3W, mediante el comando cd, y aquí vamos a hacer un ls y vemos que, bueno, tenemos la carpeta de ejemplo y el HTML. Nosotros vamos a crear una página que sea, por ejemplo, primera.com. Para ello lo que vamos a hacer es crear una carpeta primero con sudo mkdir y le vamos a llamar primera.com. Y esta va a ser una página web, un dominio. Me pide la contraseña del sudo, que es seguridad 2016. Bien, es importante recordaros que está hoy con el usuario Nginx, el que hemos creado y le hemos dado permisos en el video tutorial anterior. Bien, entramos en primera.com y aquí ahora lo único que tendremos que hacer es crear un archivo de inicio. Para ello lo vamos a hacer con el sudo nano y le vamos a llamar index.html. Aquí vamos a poner web en Nginx. Lo salvamos con control O, intro, control X. Bueno, comentar que aquí en el XP, si yo pongo directamente en el navegador 192.168.0.101, que es la IP del Debian Server, me va a salir la web de prueba. Esta es la web que tenemos en el directorio que viene por defecto, que es este de aquí, el HTML. Lo que tenemos que hacer es que eso deje de ser así. Esto no lo había creado a través de Apache Server. Pero como tenemos esto, de momento lo vamos a respetar, pero vamos a hacer que nos vea la página que acabamos de crear, llamada primera.com, el dominio. Bien, ahora lo que vamos a hacer es directamente ir al cd etc barra engines y en site available. Y aquí lo que vamos a hacer un ls primero para ver qué tenemos, un default, simplemente vamos a ver lo que tenemos en el default, vamos a editarlo para verlo con el nano y vais a ver que tenemos una serie de datos que es lo que nos interesa, que es esto de aquí. Pero yo lo que voy a hacer directamente, para hacerlo más cómodo, voy a copiar todo esto, lo voy a copiar, salgo de este archivo y voy a crear un nuevo archivo. Para ello sudo nano y le vamos a llamar primera.com, como la página web con el dominio. Aquí lo que voy a hacer es pegar esto, lo vamos a descomentar todo para que surja efecto, quitamos todas las almohadillas y bueno, comentar que aquí realmente lo importante es dentro del server con las llaves de aquí es dejar el listen en el puerto 80 acabado en punto y coma. El server name tendremos que modificarlo y le vamos a poner primera.com, que es nuestra página web que queremos crear. Aquí primera.com y luego el directorio, el que hemos creado, que está en barra 3W, y esto es primera.com. Hay que modificarlo también por defecto. ¿De acuerdo? Y en el index, sí, como hemos creado un index.html, pues dejamos solo este index, esta página, para que indexe. Bien, esto realmente la localización esta no sería necesario. Esto es para los errores 404 cuando no encuentro una página web. Si no queremos complicarlo, lo podemos dejar comentado o podemos dejarlo directamente como queráis. Bien, esto lo que podemos hacer también es otra opción que tiene muy buena para Nginx. Vamos a hacerlo. Antes de cerrar, lo voy a poner un intro más, tabulado, para que quede todo en orden. Y esto es el error log. Vamos a ver. Con esto lo que vamos a indicar es qué tipo de archivo nos va a guardar cuando haya cualquier tipo de fallo, para que podamos observarlo. Simplemente es una opción más que tenemos, que es bastante interesante a la hora de poder realizar un servidor web, ya que aquí es donde vamos a ver todos los errores que se producen.
le ponemos el directorio /var/log/engine y el archivo que queremos crear, por ejemplo, es primera.com. Esto es importante indicarlo, ya que si tenemos muchas páginas web, esto nos va a generar error.log. Y luego el tipo de error, que son los críticos, punto y coma. Y esto lo podremos dejar así, de forma que cada vez que haya un error, que se produzcan errores en la página primera.com, nos genere este archivo dentro de este directorio y podamos observar exactamente qué es lo que está sucediendo. De acuerdo, yo lo salvo con control X y ya tendríamos creada lo que sería un poco la página web. Es muy importante cada vez que creamos una página web es reiniciar el servicio Nginx. Para eso sudo service Nginx restart. Vemos que no nos ha dado ningún error, lo que es bastante bueno. Y ahora lo que vamos a hacer es ir un directorio para atrás. Ya tenemos el site available y ahora tenemos que ver los habilitados. Para ello entramos en cd site enable. Vamos al intro, vemos aquí un ls que tenemos enlazado, bueno, el default, que lo que son realmente enlaces. Para ello lo que vamos a hacer es con sudo ln, que es el comando para crear enlaces, -s, le vamos a decir que queremos que nos ponga el site available que hemos creado dentro del habilitado también para que funcione y surja efecto. Para ello ponemos punto, porque es un directorio para atrás, es decir, desde site enable, para que vaya atrás y se quede en etc engine, /sites availables, y luego el nombre del archivo que queremos enlazar, que es primera.com. Lo voy a hacer un poco más ancho para que lo veáis en una línea. Es muy sencillo, esto lo que estamos haciendo viene a ser un acceso directo desde site available a site enable. ¿De acuerdo? De este archivo, del primera.com que hemos creado. Le damos al intro, hacemos un ls, vemos que aquí nos aparece ya primera.com también enlazado. Por eso es este color azul clarito, que en Debian es un enlace que viene a ser como un acceso directo, algo muy similar. Bien, ahora lo que tendremos que hacer es ir al Windows XP y como no tenemos comprado el dominio primera.com enlazándose hacia la IP pública del servidor Debian, en donde está el engine, pues como siempre lo que tenemos que hacer es ir a C, Windows, System 32, aquí, en Driver, etc. y modificar este archivo, el host. Vamos a abrirlo con el bloc de notas. Y aquí lo único que tenemos que hacer es, como hemos hecho con otros, 192.168.0.101, que como veis aquí en Debian es la dirección, aquí veo que está conectado el ETH0, si lo quiero ver me va a decir qué dirección IP tengo, que es efectivamente la 192.168.0.101, cada uno la que tenga, y le voy a poner el dominio que quiero poner, que en este caso es, hemos dicho, primera.com. Lo salvamos, cierro y cierro. Y aquí en el navegador, ya directamente, en vez de poner la dirección IP, si pongo primera.com, vamos a reiniciar, veo que no me funciona, entonces lo que voy a hacer es directamente etc init.d nginx restart. Vamos a ver qué está sucediendo y nos vuelve a dar un fallo. Vamos a ver, esto es importante. Lo primero me está diciendo que acceso no es dejado. Entonces, hay que acostumbrarse a poner el sudo cuando no estamos con el usuario aquí. Me dice que ha sido reiniciado correctamente. Vamos a ver que actualice. Y ahora sí, me pone web en Nginx, que es la página que habíamos creado. Y vemos que nos funciona. Esto un visitante externo a nuestro servidor web podría visualizarlo simplemente poniendo primera.com sin la necesidad de tener que ponerlo en el registro host, que es donde va a buscar primero siempre, antes de salir a internet a buscar un servidor DNS. Y bueno, ya veis lo sencillo que es, podéis hacer tantas páginas como queráis, hay que hacer el mismo proceso. Primero sería en site, a ver, vamos a ver, cd site availables, y aquí directamente sería crear un archivo de cada una de las páginas. Lo que podemos hacer es, si queremos hacer segunda.com, pues con un sudo cp para copiar primera.com y llamamos segunda.com
con ls, y lo único que tendremos que hacer luego es editar con nano, segunda.com, y modificar el nombre del servidor, que viene a ser el dominio, el directorio en en bar 3W. Luego también sería bueno cambiar el log, que aquí lo he llamado de otra forma, pero bueno, he equivocado al escribirlo. Y ya está, simplemente es así de sencillo. Vamos a ver, control X. Y luego sí es importante en barra 3W siempre crear aquí una carpeta para diferenciar una página web de otra, ¿de acuerdo? A la hora de poner el dominio en internet, es simplemente registrar primera.com o el dominio que sea en un hospedaje de internet para posteriormente apuntar a la dirección pública que tenga en nuestro servidor, ya sea de Apache como de Nginx. Luego la forma de configurarlo es muy similar. En el curso número 4 vamos a ver cómo securizar todo esto, cómo securizar también las páginas web, usar protección SSL, certificados, acceso de usuarios y contraseñas en páginas web, etcétera. Pero de momento quiero que sepáis un poco cómo funciona tanto el Apache Server como el Nginx, que son los servidores más usados de Internet, y son muy importantes que conozcáis la estructura a la hora de tanto securizarlo en un futuro como poder hackearlo y conocer el tipo de archivos que tiene. Espero que os haya gustado este mini vídeo y nos vemos pronto.